una joven acepta trabajar como cuidadora en una tranquila comunidad de Amish para atender a la esposa enferma de un hombre respetado por todos. Al principio todo parece normal, una familia unida, una comunidad guiada por la fe y una vida sencilla lejos del mundo moderno. Sin embargo, con el paso de los días, la joven comienza a notar comportamientos extraños y tensión ocultas dentro de la casa. Mientras se gana la confianza de la familia, también se ve envuelta en una relación peligrosa con el hombre que la contrató. Sean bienvenidos, hoy te traigo el resumen de la película Amish Affair. Si te gustan estas historias llenas de secretos, dramas y giros inesperados, suscríbete en el canal y no te pierdas nuestros videos anteriores. También cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo, así para poder saludarte en el próximo video. Ahora sí, ponte cómodo porque así comienza la historia de la peli de hoy. Así es, bandita, esto es cine. La película comienza con el líder Amish llamado Aaron Stutman. Caminaba por el bosque hasta llegar a la estación del tren, donde fue a recoger a la joven Hannah. Sin perder tiempo, la llevó directamente a su rancho para que ayudara a cuidar a su esposa, quien estaba gravemente enferma. Poco después llegaron al lugar donde la protagonista comienza su nuevo trabajo. Dentro de la casa conoció a las hijas del patrón, una llamada Rachel y la otra Grace, mientras que Sarah le dio la cálida bienvenida al hogar. Luego le muestra la pequeña habitación donde dormirá. En silencio, Hannah pidió a su dios Amish fortaleza para seguir adelante y sabiduría para hacer bien su labor. Durante la cena, Aaron agradeció al Señor por haber guiado sana y salva a la nueva sirviente hasta su casa, además de bendecir la abundancia de comida que estaba por disfrutar. Rachel curiosamente le pregunta que si durante su Rospringa había salido con algún chico inglés. Hannah responde con una sonrisa, claro que sí. Más tarde, Aaron fue a la habitación para preguntarle cómo se sentía en su primer día. Allí le explicó que había decidido no llevar a su esposa con los médicos, pues confiaba en que la oración lograría su curación. Por suerte, Hannah tenía experiencia cuidando a pacientes con esclerosis lateral amiotráfica. Al día siguiente ayudó al padre de familia peinando con trenzas a la hija menor. Aaron se mostró agradecido por la ayuda que estaba recibiendo. Después, toda la comunidad se reunió en la iglesia para escuchar el sermón. El líder religioso también dio la bienvenida a la recién llegada, pero de pronto acusó a la hermana Miriam de haber traicionado los valores de la comunidad. Como castigo, decidió aislarla socialmente, prohibiéndole hablar o relacionarse con los demás hasta que demostrara su arrepentimiento y los líderes consideraran que era digna de regresar. Intrigada, Hannah preguntó por qué esa mujer había sido castigada. Aaron explicó que Miriam intentó involucrarse con un hombre casado. El hombre admitió su culpa, pero fue perdonado porque según las reglas del grupo había sido seducido por una mujer más joven. En realidad fue el propio Aaron quien convenció al líder de imponer solo el aislamiento y no así la excomunión. Más tarde, Hannah contó que después de regresar de Inglaterra se dedicó a cuidar a un obispo que padecía de cáncer. Ella administraba sus medicamentos, pero un día el hombre murió por una sobredosis y sin pruebas la culparon a ella. Luego fue a ayudar a Sarah y le comentó que existían tratamientos médicos para su enfermedad. Sin embargo, la mujer respondió que confiaba completamente en la voluntad de Dios. Después le sugirió empezar a buscar pareja, pues varios hombres de la comunidad estaban interesados en ella. Sin avisar, Aaron entró a su habitación para regalarles unas flores. En ese momento notó un tatuaje de mariposas en su hombro, recuerdo de una juventud rebelde que para ella simboliza nuevos comienzos. El hombre le pidió ayuda para arreglar su camisa sin preocuparse por cambiarse delante de ella. Hannah se puso algo nerviosa al verlo sin camisa. Más tarde jugaron cartas en el comedor y ella comentó que a pesar de ser uno de los futuros líderes de la comunidad, Aaron tenía un carácter bastante divertido. Un rato después, Rachel visitó a su nueva amiga para pedirle prestado su identificación. Quería comprar alcohol durante su Rospringa y experimentar un poco de la vida fuera de las reglas. Hannah aceptó sin problema, pues ella también había
había pasado por esa etapa. Incluso le ofreció su licencia de conducir y le dijo que podía acudir a ella si necesitaba algún consejo. Más tarde, Aarón le regala una pequeña caja de música para sorprenderla. Aquella noche todos se fueron a dormir temprano, como era costumbre en la comunidad. No. Bueno, sí. Al día siguiente, el hombre le enseña las tareas del establo. Mientras trabajaban con el ganado, Hannah comenzó a sentir una creciente atracción por él, aunque trataba de mantener la distancia para no confundir las cosas. Por su parte, Sarah estaba triste porque no había podido darle a su esposo un hijo varón. Para que continuara el apellido de Stutman, solo esperaba que cuando ella muriera, Aarón encontrara otra compañera que lo hiciera feliz y le diera muchos hijos. Más tarde, Hannah se encontró con Aarón en su taller familiar, fundado por su bisabuelo en el año 1947. Allí le presentó a su aprendiz Jacob y a su asistente Laura, quien le ofreció unas hierbas medicinales para aliviar los dolores de Sarah. Aarón no creía demasiado en esos remedios y de tono bromista le dio a Hannah un poco de dinero para que se comprara un helado y disfrutara la tarde. Laura, por su parte, le confesó que su jefa llevaba mucho tiempo rezando para que alguien como ella llegara a ayudar en casa con la cocina, el lavado y el cuidado de Sarah. Más tarde, Hannah fue a visitar a Miriam, quien tenía prohibido hablar con cualquiera, incluso su familia lo evitaba. Con una compasión, Hannah le dijo que ya no estaba sola. Cuando Sarah vio a su esposo y a la joven llevándose tan bien, comenzó a sospechar algo ocurría entre ellos. Entonces le preguntó a la sirvienta cuánto tiempo había vivido fuera de la comunidad Amish. Hannah respondió que más de 5 años había decidido marcharse después de la muerte de su madre buscando felicidad, aunque lo encontró pero duró muy poco. Sarah le desea que algún día apareciera el hombre que llenara su vida. Mientras tanto, Hannah sentía que Laura no lo miraba con buenos ojos. Aarón sabía perfectamente que su asistente estaba enamorada de él, por lo que se sentía amenazado por la llegada de una joven más bonita que ahora vivía en su casa. Aún así, el hombre le agradeció profundamente por haber llegado. Para él, su aparición era casi un milagro, una bendición enviada directamente del cielo. Al final, no pudieron seguir conteniendo el deseo y terminaron besándose. Para no quedarse a medias, se escondieron en el granero, lejos de miradas curiosas, y allí consumaron su pasión bajo el supuesto amparo del cielo. ¡Diablos, señorita! Después de aquello, Rachel comenzó a notar una energía extraña entre los dos amantes. Sarah, en cambio, seguía ajeno a todo y continuaba deseándole a Hannah que algún día encontrara el hombre de sus sueños. Lo irónico era que ya lo había hecho y estaba viviendo ese romance a escondidas. Sin embargo, Hannah empezó a sentirse invadida por una enorme culpa. Sarah le había abierto las puertas de su casa y ella pagaba traicionándola con su propio esposo. Además, en el fondo sabía que aquella relación no tenía futuro. Ella soñaba con formar su propia familia, algo que Aarón difícilmente podría darle. El hombre no lo negó, aunque insinuó que todo cambiaría cuando su esposa muriera y finalmente pudiera tener el hijo varón que nunca logró con ella. Hannah no se dejó convencer por esas palabras y decidió terminar el romance por el bien de todos. Después volvió a las tareas habituales. Ese mismo día, Jacob llegó con un frasco de mermeladas para la señora Stutman, aunque en realidad era una excusa para invitar a Hannah a salir. Ella respondió que aún no se sentía preparada. El joven confiado dijo que regresaría todos los días con más mermeladas hasta que cambiara de opinión. Más tarde, Hannah le contó a Aarón que había aceptado salir con Jacob. Él fingió comprensión y le deseó suerte, aunque por dentro la noticia no le agradó demasiado. Así fue como los demás jóvenes se reunieron en el prado para acampar. Conversaron sobre la vida, compartieron un postre hecho con avena amish y disfrutaron el momento. Jacob incluso se animó a bailar, a pesar de que esas cosas no estaban bien vistas en la comunidad. Hannah quedó sorprendida al verlo tan decidido a Jacob.
Al final de la cita acordaron volver a verse pronto, aunque parecía que Aarón no estaba dispuesto a permitirlo. Esa misma noche Rachel devolvió a Hannah su licencia y le sugirió quitarse el maquillaje antes que su padre la descubriera. También le advirtió medio en broma que no fuera demasiada traviesa. Con el tiempo la gente empieza a notar a Hannah y a Jacob juntos. A él no le importaban los rumores, estaba decidido a conquistar y soñaba con casarse con ella algún día y tener una gran familia. Sara por su parte se alegró al ver que Hannah salía con el empleado de su esposo, mientras él continuaba cuidándola. Sin embargo, Aarón también recibió una copia del seguro de vida de su esposa, y según los médicos, el tiempo de Sara parecía agotarse. Jacob planeaba presentar a Hannah a sus padres, pero antes Aarón les reveló algo delicado. Ella había estado involucrada en la muerte de un obispo de su antigua comunidad. Jacob sabía aquello que había sido un accidente, pero esa mancha impediría que la iglesia aprobara su matrimonio. Por eso, con tristeza, le dijo que lo mejor sería que buscara otra persona. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Ese mismo día, el líder religioso visitó a su hija Sara. La encontró débil y con el pulso bajo, aunque ella insistió en que Hannah no cancelara su cita y la animó a salir con Jacob. Pero el joven había tomado su decisión y le comunicó que no volverían a verse. Mientras tanto, Aarón se enteró de la ruptura y fue directamente a hablar con Hannah. Le dijo que aquella era una señal divina para que volvieran a estar juntos. Ella respondió que mientras Sara siga viva no quiere continuar con ese amor prohibido. Entonces Aarón llegó a una conclusión oscura. Si quería tener a Hannah, debía eliminar el único obstáculo que lo separaba de ella. Esa misma noche, Sara comenzó a sufrir fuertes dolores. Aarón intentó aliviarla con oración, mientras Hannah notaba que los síntomas parecían empeorar. Ella sugirió llevarla a un médico, pero el hombre se negó rotundamente, afirmando que solo la fe podía salvarla. Rachel y Gray lloraban junto a su madre, viendo cómo su vida se apagaba lentamente. Aarón en silencio parecía esperar el final inevitable. Finalmente, Sara murió poco después. A la mañana siguiente la enterraron con todos los honores, vestido negro. Los miembros de la comunidad la despidieron con la esperanza de que ahora descansará en paz junto al Todopoderoso. Aquella noche, Aarón dijo no poder dormir por el dolor, y Hannah intentó consolarlo, pero detrás de su aparente tristeza parecía esconder otras intenciones. Un plan perfecto, sin fisuras. Al amanecer, Hannah le preguntó si aún necesitaba su ayuda en la casa. Aarón respondió que sí, porque creía que el destino de Dios era que ambos terminaran juntos como marido y mujer. Eso sí, debían hacerlo con discreción para respetar el periodo de luto y evitar las críticas de la comunidad. Sin embargo, la calma no duró mucho. De repente, el sargento Riley apareció para hacer preguntas sobre la muerte de la señora Stutman. Aarón tuvo que acudir a la estación esa misma mañana. Allí descubrió que en el seguro de vida de Sara había detectado varias señales sospechosas en su rápida muerte, especialmente porque nunca existió un diagnóstico médico claro de su enfermedad, y ahora las dudas comenzaban a crecer. Ahora era el turno de Hannah de declarar. Antes de entrar, Aarón le advirtió que no mencionara la relación que habían tenido o las consecuencias serían graves. El sargento sospechaba que el señor Stutman había provocado el deterioro de su esposa para cobrar el lujoso seguro de vida. Además, sabía que la última persona bajo el cuidado de Hannah también había muerto en circunstancias totalmente extrañas. Su teoría era clara. Hannah quería ocupar el lugar de Sara después de enamorarse de Aarón. Poco después vio a Laura siendo llevada a interrogatorio, ya que había ayudado a su jefe con los documentos del seguro. Hannah comenzó a preocuparse de que terminaran culpándolos por la muerte de Sara, pero Aarón intentó tranquilizarla. Más tarde le dijo que tenía una sorpresa preparada en el granero. Allí le mostró una elegante silla reclinable hecha de roble. Según él, algún día serviría para que Hannah acunara al hijo varón que tanto deseaba tener.
Pero la tranquilidad duró poco. Las hermanas de la comunidad comenzaron a murmurar que Hannah era una mujer peligrosa. Muchos sospechaban que había sido ella quien asesinó a Sarah para quedarse con su esposo. Hannah le contó a Aaron lo que estaba pasando. Él respondió que los líderes de la comunidad ya estaban al tanto y había comunicado a ambos a declarar ante el consejo. Aaron le aconsejó negar cualquier acusación, ya que su posible nombramiento como obispo podía verse afectado. Incluso la amenazó: si decía la verdad sería expulsado y ninguna comunidad amish volvería a aceptarla. En ese momento Hannah comprendió que se había involucrado con el hombre equivocado. Aquel hombre amable Stuttman que había conocido al principio no era quien aparentaba ser. Para empeorar las cosas, el líder del consejo era el propio padre de Sarah. Durante la audiencia, Hannah aseguró que jamás intentó seducir a su patrón y se disculpó por el daño que pudiera haber causado. Después, Jacob se acercó a preguntarle cómo estaba. Ella confesó sentirse devastada, convencida de que los rumores habían empezado por culpa de Laura, quien siempre le tuvo celos por la cercanía con Aaron. Jacob le aconsejó mantenerse firme y no dejarse intimidar. Mientras tanto, en la iglesia se reunieron para decidir si Hannah y Aaron habían violado las normas de la comunidad amish. Afuera, la policía llegaba con palas. La sargento había obtenido una orden judicial para exhumar el cuerpo de Sarah y realizar una autopsia. El juez había detectado un patrón sospechoso en la muerte ocurrido bajo el cuidado de Hannah. Aaron insistía en que la policía estaba usando el pasado de la joven como excusa para atacarlos. El padre de Sarah, furioso, le advirtió que si la ley no lo castigaba, él mismo se encargaría de impedir que se convirtiera en obispo. En medio de todo, Hannah encontró las hierbas medicinales que Laura solía darle a Aaron para aliviar los dolores de Sarah. Rachel lo confrontó acusándola de haber querido quedarse con su padre. Poco después, el obispo llega para llevársela a sus nietas hasta que la situación se aclare. Grace aún estaba en la escuela, así que Hannah se ofreció a buscarla. En el camino vio a Aaron saliendo de la casa de Laura con una actitud sospechosa. Cuando regresó, él la enfrentó y le contó que había confrontado a Laura por los rumores. Ella terminó admitiendo que había intentado dañar la reputación de Hannah y también quería reemplazar a Sarah. Sin embargo, Aaron le dejó en claro que no estaba interesado en ella, sino en Hannah, aunque su relación seguía lleno de dudas y mentiras. Horas después, Hannah vio a Aaron caminar tambaleándose, como si estuviera borracho. De pronto cayó al suelo. Cuando lo revisó, notó que presentaba los mismos síntomas que Sarah antes de morir. Aaron comenzó a suplicar que lo llevara al hospital. Poco después, Laura apareció para visitarlo. Hannah le confesó que sabía sobre la conversación que había tenido con Aaron. La mujer rubia insistió en que el día anterior ni siquiera lo había visto. En ese momento, la sargento llegó y se la llevó a Hannah para interrogarla. Más tarde le explicó que Aaron se recuperaría después de un lavado estomacal. En su organismo encontraron Brodifacum, un potente veneno para ratas, incoloro e insípido que alguien había mezclado en su comida. La revelación fue aún más impactante cuando descubrieron que Sarah había muerto por ingerir la misma sustancia. La sargento sospechaba de que Hannah había envenenado a Sarah para acabar con su sufrimiento. Ante la acusación, ella pidió un abogado antes de seguir hablando. Hora después fue liberada. La policía había encontrado pruebas que señalaban a Laura como responsable de la muerte de Sarah. Según la investigación, Laura sí se había reunido con Aaron el día anterior y le ofreció un té envenenado. También hallaron un frasco de veneno para ratas en su cocina. Su plan no era matar a Aaron, sino provocar síntomas graves para que las autoridades sospecharan de Hannah y así arruinar su vida. De ese modo, Laura pensaba quedarse con Aaron. Para limpiar su nombre ante el consejo, Aaron decidió confesar toda la verdad frente a los líderes de la comunidad.
Más tarde, Miriam le contó a Hannah que el obispo había levantado su castigo tras demostrar arrepentimiento por sus errores y le agradeció por haberla tratado con amabilidad. Hannah entonces le reveló que Laura había envenenado a Aarón, pero Miriam la sorprendió con una nueva información. El día anterior, Laura no estaba en su casa porque ella misma la había visto en el mercado, es decir, la mujer había dicho la verdad en el hospital. Eso solo podía significar una cosa: todo había sido planeado desde el principio por Aarón. Esta información vale millones. Confundida, Hannah trata de entender lo que realmente había ocurrido. En ese momento, Aarón apareció para contarle que los líderes lo habían perdonado, pero se sorprendió al ver de que Hannah tenía en sus manos la caja del veneno para ratas. Ella improvisó una excusa para explicarle por qué la estaba revisando, pero ahora las piezas de rompecabezas comenzaban a encajar. Por suerte, en ese momento apareció Jacob tras enterarse del arresto de Laura. Además, llegó con algunas provisiones. Hannah le pidió a Aarón que fuera a guardar el pan en el almacén. Aprovechando el momento, le confesó a Jacob de que sospechaba de que su patrón había envenenado a Sara y luego había incriminado a Laura. Aunque todavía no tenía pruebas, aún así sabía que debía hablar con la policía cuanto antes sin que Aarón lo descubriera. Jacob aceptó llevarla esa misma noche cuando el infiel estuviera dormido, pero antes de eso, Aarón invitó a su fiel sirvienta a cenar. Hannah sospechaba de inmediato que algo podía estar mal con la comida y trató no probar nada, aunque no le resultó tan sencillo. Durante la cena le confesó que había convencido a Jacob de dejar de cortejarla. Incluso reveló que se había envenenado a sí mismo para hacer quedar a Laura como culpable. Todo había sido parte de su plan para quedarse con Hannah. Entonces lanzó la pregunta que realmente le importaba: si ella sería capaz de hacer lo mismo por él. La joven respondió con evasión, pero Aarón ya no confiaba en nada de lo que decía. Antes de intentar matarla, Hannah luchó como pudo para defenderse del hombre, y en medio de su furia terminó confesando que también había asesinado a su esposa con tal de conseguir el hijo varón que tanto deseaba tener con la sirvienta. Y si ella no aceptaba darle ese hijo por las buenas, pensaba acusarla ante los líderes de la comunidad de haberle intentado seducirlo. Con su pasado complicado, estaba seguro de que todos creerían que ella había matado a Sara y había culpado a Laura. En ese preciso momento apareció Jacob dispuesto a enfrentarlo. Aunque la confrontación no duró ni un segundo, Hannah intervino de inmediato para protegerlo, tomó una soga y logró reducir al hombre, amarrándolo hasta que pudiera llevárselo arrestado. ¡Esta perra está loca! El obispo confesó después que siempre sospechaba que había algo oscuro en Aarón. Al final de la historia todo se resolvió. Hannah fue declarada inocente, ganó el respeto de Grace y Rachel, y también encontró algo que esperaba: el amor sincero de Jacob. Y así llegamos al final del resumen de la película Amish Affair. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. También dinos desde qué país nos estás viendo, porque el próximo saludo al final del video puede ser para ti. Queremos leerte en la cajita de comentarios. Si te gusta estas historias intrigantes, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia que viene por delante. Yo soy Ariel y así fue la peli de hoy.